Vamos a dedicar este último episodio de la miniserie Hablemos de Pensiones a la segunda parte de la reforma de las pensiones de la Seguridad Social en España. Esta reforma, que se ha estado debatiendo durante mucho tiempo y que previsiblemente se aprobará en pocos días, es una reforma que contiene ya las bases para tener un cierto equilibrio en el sistema de seguridad social en los próximos años, aunque en cualquier caso, como hemos hablado en otras ocasiones, las reformas al sistema de pensiones tienen que ser permanentes, porque la sociedad cambia de forma permanente. Si recuerdan también de otros episodios, decíamos que había tres vías fundamentales para tratar de equilibrar las pensiones en un sistema de reparto como el que tenemos en España, que eran o aumentamos las cotizaciones, es decir, pagamos más, o reducimos las prestaciones, es decir, cobramos menos, o retrasamos la edad de jubilación. En la reforma que se presenta en estos momentos hay un claro ganador. And the winner is, el ganador es, pagamos más. Vamos a aumentar las cotizaciones. No solo eso, pero quizá es la medida más destacada y probablemente la que pueda tener un mayor impacto económico. Fundamentalmente hay tres elementos en esta reforma que me gustaría explicar. Por una parte está el cambio en el sistema de cálculo de la pensión, de una forma un tanto compleja, pero lo que vamos a hacer es pasar a un sistema en el cual se tengan en cuenta los 29 últimos años de cotización, de los cuales podemos descartar 2 para quedarnos con los 27 mejores, y eso lo hará la propia Seguridad Social por defecto, y de una forma transitoria también. Todo esto se hace de una forma gradual, pero también de una forma gradual vamos a poder mantener el sistema actual de los 25 años, es decir, podremos optar entre uno y otro. Esta es una medida, o era una medida esperable. A corto plazo no tiene efecto prácticamente, su efecto es muy neutro en las pensiones que van a percibir las personas que se vayan a jubilar en los próximos años. Prácticamente no tiene efectos, pero sí tiene una lógica que es una lógica global, una lógica mundial, que es que cobremos pensiones en función de nuestro esfuerzo de contribución a lo largo de toda la vida, no solo de un número determinado de años. Auguro que en el futuro estos 29 años se irán incrementando hasta que lleguemos al cómputo total de toda nuestra vida activa, que, insisto, sería lo razonable, siempre de una forma gradual, transitoria, pero sería lo razonable. Esa es la primera parte de la reforma. La segunda tiene que ver con un cierto aumento de las pensiones, sobre todo de las pensiones mínimas. Esta es una reforma en general muy planteada en conceptos de redistribución en la propia seguridad social. Las pensiones mínimas irán subiendo de forma gradual también hasta alcanzar el 60% de la renta mediana. ¿Eso qué quiere decir? Aproximadamente hoy la renta mediana, que es el referente de cálculo, es aproximadamente 16.200 euros al año. No la renta mediana, sino el 60% de la renta mediana son 16.200 euros al año, y la pensión mínima contributiva que va a estar afectada por este nuevo referente en la actualidad es de 12.500. Entonces lo que vamos a hacer es subir prácticamente 4.000 euros la pensión anual durante los próximos años. Y las medidas más importantes tienen que ver con una mayor cotización. Esa mayor cotización se basa sobre todo en lo que se llama una cuota de solidaridad, que es un pago adicional para las personas que están por encima de la base máxima, es decir, los que
tienen salarios superiores a la base máxima. La base máxima ahora aproximadamente son 54.000 euros al año, pues todos aquellos que cobren realmente más de 54.000 euros al año van a contribuir con una cuota solidaria. Esa cuota solidaria empieza en un 1% de la diferencia entre el salario real y la base máxima de cotización. Si una persona cobra 60.000 euros, por ejemplo, pues la diferencia son 6.000, sobre esos 6.000 se comienza aplicando un 1%. Un 1% de esos 6.000 esa persona estaría contribuyendo en 60 euros más al año con esta cuota de solidaridad. Y ese 1% va subiendo, va incrementando hasta el 6% en el año 2045, de una forma tremendamente gradual, muy suave. Esto lo que implica, como digo, es que las personas que cobran más de la base máxima van a cotizar de una forma especial para poder financiar mejor el resto de pensiones, sobre todo las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas. Me gustaría comentar que esta medida puede afectar aproximadamente a alrededor de 1 millón de personas, que son los que, según las informaciones estadísticas disponibles, son las que están por encima de la base máxima. 1 millón de personas sobre más de 20 millones de personas trabajando. Esos van a ser los que van a tener que absorber ese mayor incremento. En una proporción del total de incremento que se va a producir hasta el año 2045, donde la cuota de solidaridad será del 6%, un 5% lo pagará la empresa y un 1% lo pagará el propio trabajador. Es algo que podríamos considerar que es asumible y comprensible. Otros países lo que han hecho ha sido que estas cuotas de solidaridad sea a cargo, por ejemplo, del IVA, con lo cual lo paga todo el mundo, o con una contribución social generalizada, que también lo paga prácticamente todo el mundo. Aquí lo que se ha establecido es que quien debe pagar esto, quien debe contribuir de forma especial, son los que ganan más, los que cobran más. Por otra parte, también me gustaría comentar que las empresas, porque es cierto que ha habido quejas, y las va a seguir habiendo, con respecto a si esto afecta de una forma grave a la competitividad de las empresas, porque son mayores costos laborales, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente cualquier coste adicional para una empresa puede afectar a su competitividad, eso está claro. Pero sí me gustaría reflejar que fundamentalmente las empresas, según las estadísticas con los grupos de cotización y los sectores económicos, con respecto a las empresas que se pueden ver afectadas, pues fundamentalmente están las empresas de energía, que dan empleo a alrededor de 35.000 personas, los servicios financieros, es decir, fundamentalmente la banca, que da empleo a 190.000 personas, y los seguros, que dan empleo a alrededor de 56.000 personas. Es decir, estos son los sectores que fundamentalmente van a asumir el coste de esta nueva medida, de esta cotización de solidaridad. Por otra parte, también hay un incremento general de lo que se llamó el mecanismo de equidad intergeneracional, que es una cotización finalista para dotar al fondo de reserva de mayores fondos que permita luego pagar las pensiones del baby boom. El gran problema que tiene el sistema de pensiones español es afrontar la jubilación del baby boom y mantener las pensiones mientras vivan todos los jubilados del baby boom. Esa cotización pasa del 0,6 al 1,2%, también de una forma muy gradual. Y por otra parte se produce lo que se llama el destope, pero un destope controlado de las bases de cotización máximas. Las bases de cotización máximas van a subir un poquito más que la inflación, un 1,2% adicional a la inflación, mientras que la pensión máxima va a subir en menor
medida que ese incremento. Es decir, subirá más que la inflación, pero menos que el incremento de las bases de cotización. Subirá a razón de 0,115 a lo largo de los próximos años. En una reforma nadie queda contento, por supuesto, nadie queda contento del todo el mundo tiene elementos de queja, pero esta es una reforma que probablemente contribuya, no va a eliminar por completo cualquier, o seguramente no va a eliminar toda la cuestión que tiene que ver con el futuro déficit que se pueda producir en el sistema de pensiones en el pico del baby boom. Probablemente estas medidas alcancen aproximadamente a la mitad del déficit que se pueda producir, pero en cualquier caso es un ejercicio de tratar de dar una mayor sostenibilidad al sistema. Lo que me gustaría comentar, y eso sucede en casi todos los sistemas de pensiones, es que normalmente nos fijamos en la vertiente financiera del sistema. Es decir, vamos a tratar de equilibrar el sistema. Y muchas veces nos olvidamos realmente de las pensiones que da el sistema. Me gustaría comentar algunos datos de nuestro sistema de pensiones. Tenemos por jubilación, tenemos aproximadamente 6.300.000 jubilados que perciben una pensión cuya media es aproximadamente 1.370 euros por 14 pagas. La pensión media de los nuevos jubilados es mayor, es de 1.460 euros aproximadamente, también por 14 pagas, pero déjenme decirles que más de la mitad de los pensionistas por jubilación, la pensión que cobran está por debajo del salario mínimo. Y por debajo del salario medio español la cobran casi 4.700.000 personas. En pensión máxima solo hay 370.000 personas que están cobrando la pensión de jubilación. Y entre un salario mínimo y dos salarios mínimos, es decir, entre una vez y dos veces el salario mínimo, son 1,9 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras pensiones son bajas. Nuestras pensiones son bajas. Esta reforma de la seguridad social mejora un poquito las pensiones más bajas, eso es cierto, pero mantiene prácticamente el resto. Es decir, vamos a seguir teniendo pensiones bajas. Le da sostenibilidad al sistema, ok, de acuerdo, pero las pensiones siguen siendo bajas. Es decir, tenemos que seguir pensando en que nuestras pensiones debemos mejorarlas si queremos vivir de una forma adecuada tras la jubilación. Para eso hay múltiples opciones que se pueden trabajar, pero evidentemente tenemos que pensar en la necesidad de ahorrar nosotros también en lo posible para poder tener nuestra pensión futura. La reforma viene a dar un soplo de tranquilidad durante un tiempo. Los efectos yo creo que son menos nocivos de lo que se está anunciando, menos nocivos para la competitividad, como he comentado, y menos nocivos para... No creo que haya destrucción de empleo por esto, porque al fin y al cabo quien más paga son los salarios más altos y no creo que se destruya empleo entre los salarios más altos por pagar un poquito más a la seguridad social. Pero, en cualquier caso, insisto, nuestra pensión va más allá de lo que el sistema de seguridad social nos pueda garantizar y tenemos que buscar alternativas para poderla cubrir.